Muy bien, ok. Ah, Estamos aquí en Escudriñando las Escrituras y como todos ustedes saben, estamos viendo la última semana de Jesús aquí en la tierra. Estamos leyendo, escudriñando todo lo que pasó en esta semana llamada Semana Santa. Aún seguimos en el punto en donde Jesús está en el templo. Vamos a llegar justamente en el momento en el que va a salir del templo. Estamos en ese momento. Eh, y bueno, vamos a leer en Lucas la parte que empezaríamos a ver el día de hoy. Dice en Lucas 21, verso 5. Estamos tomando como referencia el libro de Lucas porque es el libro cronológico, como les he dicho. Dice, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que ustedes ven, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y hace referencia a Mateo 24, 1 y 2. Aquí lo tienen. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, esto nos aporta Mateo, un dato adicional, nos está diciendo que Jesús estaba ya saliendo del templo. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿ven todo esto? De cierto les digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y Marcos 13, 1 y 2 dice aquí la palabra, saliendo Jesús del templo, nuevamente nos da la información que Jesús ya estaba saliendo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ven estos grandes edificios, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Ok? Entonces, tomando como referencia a Lucas, que es el evangelio que es cronológico, estamos leyéndolo y estamos viendo las referencias de los otros evangelios para ver lo que igualmente ellos aportan información adicional a la que Lucas estaba aportando. Muy bien. Entonces, estamos en esta parte, Jesús está saliendo del templo, uno de los discípulos se acerca, le muestra lo bello, lo magnífico que está el templo, y Jesús le dice, bueno, ves estos edificios, ves esto grandioso, no quedará piedra sobre piedra. ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere iniciar? No se amontonen. Bueno, ahí no levanté la mano. Ok, empieza. Bueno, yo lo que alcancé a ver, bueno, sobre lo del texto, es que sus discípulos querían impresionar a Jesús, mostrándole el templo, ¿no? Cómo estaba construido, que las piedras preciosas que había, pero pues él no se sorprendía porque sabía que todo eso iba a pasar, ¿no? Que todo lo terrenal pues va a pasar. O sea, que como que ya estaba anunciando que otro templo mayor iba a ser construido. Bueno, al menos lo que pude yo alcanzar a entender de este pasaje, pues fue eso. Y ya investigué un poquito de la destrucción del segundo templo, que fue después de 70 años, después de Cristo. Ya Roma y los judíos tuvieron una guerra y fue ahí donde se destruyó, o sea que se cumplió finalmente lo que Jesús les había dicho. Sí, correcto. En el año 70 después de Cristo. Fue destruido el templo, el general Tito lo hizo. Ok, Sí, sí que los fueron sitiando hasta que los fueron haciendo huecos en las murallas hasta que
se tuvieron que refugiar en el templo. Ya no, ya los fueron sitiando y con hambrunas también, hasta que ya todos se refugiaron en el templo y pues al final lo destruyeron. Sí, ok, y se cumplió lo que Jesús había dicho que iba a ocurrir. Sí, Vianey, está tu micrófono apagado. Sí, también vi eso de que el templo fue destruido 70 años bajo el mando de Tito y que también fue destruido, bueno, el templo fue destruido dos veces. La primera vez fue en el año 586 antes de Cristo por los Nabucodonosor. babilonios, Ujú. bajo el mando de Nabucodonosor. Y pues ahí en Esdras, que dice en Esdras 1:2, este, que le dijo a Ciro, dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos, me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y y también que fue en Isaías que dice, yo el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros que dice a Jerusalén, será habitada y a las ciudades de Judá reconstruidas serán y sus ruinas reedificaré. Que dice de Ciro, él es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Entonces, pues bueno, yo digo, aquí nuestra vida pues ha sido reconstruida igual como el templo estaba destruido, así nuestro templo, pues antes de tener a Jesús en nuestro corazón, pues nuestra vida también, pues estaba destruida. Y pues vemos que aquí nuestro pastor lo que habla aquí, que dicen en Isaías, este, oh, oh, que Jesús es nuestro pastor, ¿no? Él nos dejó Ujú. a su Espíritu Santo, ¿no? Y para guiarnos y vemos que, pues, ser dirigidos por él. Y también vi en Juan, que ya lo habíamos visto anteriormente, eh, que decía Juan 2:19 al 21. Ajá, ajá. Juan 2:19 al 21 que dice, eh, Jesús les dijo, respondió Jesús y les dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, pues pues también vemos que nosotros pues somos templo del Espíritu Santo, ¿no? Porque dice, nuestro cuerpo es templo. Y también cuando dijo, no quedará piedra sobre piedra y ya no será un templo, material, ¿no? Un edificio, sino nosotros somos el templo espiritual del Espíritu Santo, nosotros somos su templo, nuestro cuerpo es su morada de él. Cuando Jesús dice que en 3 días lo edificará, es porque pues también él al resucitar en 3 días, pues nuestra vida, cuando estamos en el pecado, pues realmente el pecado quedó ya atrás, ya quedó muerto, realmente ya ha sido, eh,
realmente una vida renovada, ¿no? Una vida reedificada realmente en Cristo Jesús. Y nosotros, pues Jesús tiene un nuevo lugar, ¿no? Que es nuestro cuerpo, realmente ya no está en ese templo, bueno, ya no está como adoraban anteriormente en el templo físico. Jesús mora en nosotros, ¿no? Lo que dice en Mateo 12:6 dice, pues les digo que uno mayor que el templo está aquí. Jesús, que es más que cualquier construcción, ¿no? Es mayor que cualquier edificio. Entonces él es el nuevo lugar de encuentro con Dios, nuestro cuerpo, al tener nosotros al Espíritu Santo, tenemos ese encuentro con el Señor porque ahora Él hace su morada en nosotros. Y también vi en Juan 10:17-18, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibo de mi Padre. Él vemos que realmente como aquí le decían, ¿cómo tú, si en 40 y tantos años se edificó, 45 días Sí. se edificó el templo, y tú dices que 3 días lo vas a volver a edificar? Pues vemos que aquí, realmente él tiene la autoridad, ¿no? Para hacerlo. Y porque dice Dios, bueno, el Padre le dio, dice, le dio el poder para, para poder, hacer y deshacer, ¿no? Realmente está deshaciendo eh, el pecado que nosotros teníamos, ¿no? Está destruyendo, pero está edificando una nueva vida al que Él está dentro de nosotros. Entonces, vemos que nuestra vida ha sido renovada, ha sido transformada al que tener nosotros a Jesús en nuestro corazón. Él dio su vida por nuestros pecados y la tomó nuevamente, ¿no? No, tomó nuevamente nuestra vida cuando nosotros pues aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Eh, entonces, pues él la vuelve a edificar. Bueno, si nosotros estamos realmente dejando que Él more dentro de nosotros. Este, lo que dice en Juan también 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Entonces vemos que Él es la conexión directa con el Padre. Cuando Jesús está en nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, pues tenemos esa, esa comunicación, ese pase hacia Él, ¿no? Ese pase directo porque el Señor Jesús está morando en nosotros, somos su templo. Eh, y vemos que, pues cómo nuestra vida ha sido edificada, ¿no? Cuando, a pesar de que sí hayan sido muchos años de que había destrucción en el templo del Espíritu Santo. Bueno, nuestro cuerpo estaba destruido, pero pues pudo ser reedificado al haber aceptado a Jesús en nuestro corazón, ¿no? En nuestra vida, al Espíritu Santo. Ya. Ok, muchas gracias, muchas gracias. Sí, este es realmente lo interesante, ¿no? Que el templo físico es destruido, pero es construido un templo espiritual que somos nosotros. ¿Alguien más quiere compartir? ¿Nadie? Sí, Goyita.
Ay, perdón. Yo también investigué, bueno, casi lo mismo que Vianey y Rodrigo, que también investigué lo de la destrucción del templo, que dice ahí en el año 70 después de Cristo, que fue lo mismo que ellos comentaron, que fue destruido por los romanos, y también lo que comentaba ahorita Vianey, de lo que dijo de Juan 19:21, eh, que, bueno, ahí realmente la destrucción del templo señalaba lo que estaba dando a entender Jesús también, es que era el fin de la antigua forma de adoración hacia Dios, de acercarse a Dios, porque cuando surgiera el nuevo templo, el que Jesús iba a construir, del que estaba hablando el espiritual, estaba hablando de que ya el acceso iba a ser directamente hacia Dios por medio de Jesús. Es, es de lo que él estaba hablándoles, dándoles a entender eso. Y también igual leí la de Juan 2:19 al 21, donde habla que lo mismo que está bien ahí dijo. Pero más que eso, yo también, ya ves que habla ahí de las ofrendas votivas, ¿Mm? y Astrid comentó la semana pasada, ¿no? Que era una ofrenda votiva, y creo que ella dijo que lo había investigado, lo iba a investigar, pero yo sí me metí a buscar qué eran las ofrendas votivas, y por ejemplo, yo encontré que dice que las ofrendas votivas eran actos de devoción voluntaria donde se ofrecen bienes a Dios, a menudo en cumplimiento de un voto o promesa, y que estas ofrendas eran comunes tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. O sea, el contexto era lo que hacían las prácticas judías. Por ejemplo, el concepto de voto, el término hebreo es neder, que se refiere a un voto o promesa hecha a Dios, a menudo acompañada de una ofrenda. Y también eso me llevó ahí a que decía de las ofrendas voluntarias, que dice que las ofrendas voluntarias o las ofrendas votivas eran distintas ofrendas obligatorias por la ley y se hacían por elección y devoción personal. Y me lleva a Levíticos 27, donde da ejemplos y menciona diversos tipos de ofrendas votivas, como la dedicación de personas, animales y bienes como casas, terrenos, etcétera. Y dice que se podía redimir una ofrenda de animales consagrada a Dios pagando un valor adicional. Por ejemplo, también eso me llevó que Jacob fue uno de los que hizo una ofrenda votiva, porque dice que hizo un voto a Dios prometiendo diezmar sus posesiones si Dios lo protegía y lo guiaba de regreso a casa. Y también en Primera de Samuel 1:11, donde Ana, la madre de Samuel, hizo un voto prometido de dedicar a su hijo, si Dios le daba un hijo, se lo prometió dedicarlo al servicio de Dios, si ella concebía. Y también en Jonás 1:16, que él le prometió ofrecerle sacrificios a Dios si lo salvaba de los peligros en el mar. Y también en Deuteronomio 12 establece que las ofrendas votivas, así como otros tipos de ofrendas, debían llevarse al lugar que Dios elegiría como centro de adoración. Y también se hacía con alegría y celebración, porque dice que se esperaba que las promesas que ellos que habían hecho se alegraran al llevarlas, que sus ofrendas, cuando participaran en las festividades que estuvieran asociadas con estas celebraciones. Lo que leímos en Lucas 21:5 y 6,
cuando menciona que las personas se admiraban cuando le dijeron a Jesús, ¿no? Que viera el templo, las piedras preciosas que había ahí. Se refería a que estaban observando esas ofrendas votivas que había ahí en el templo. Este, lo que indicaba que las personas seguían persistiendo en esas prácticas, que seguían haciendo esas prácticas, pues, religiosas, ¿no? Lo que hacían Ujú. ellos. Y en el Nuevo Testamento, pues especialmente en las enseñanzas de Jesús, en las cartas de Pablo, ahí enfatiza que la importancia del amor al prójimo y la generosidad, incluyendo estas ofrendas para ayudar a otros y sostener a las iglesias necesitadas. Él hacía mención de estas ofrendas. Por eso dice que en la Biblia las ofrendas votivas representaban estos actos de devoción personal y cumplimiento de promesas a Dios que se manifestaban en la entrega de bienes materiales y en el contexto de la ley y también como expresión de amor y generosidad. Bueno, eso fue lo que yo más investigué. Ok, muchas gracias, muy interesante, muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Nadie? Bueno, ah, Jesús dijo, Jesús les anticipó cuando le mostraron los edificios de los cuales pues estaban orgullosos, el templo que fue reconstruido allí en Jerusalén cuando Ciro dio la orden. Era un templo pequeño, era un templo que no tenía la majestuosidad del anterior, de Salomón. Pero llegado el tiempo, Herodes eh, fue el encargado de remodelarlo, de reconstruirlo, y lo hizo grande, hermoso, con piedras hermosas. En fin, los judíos estaban contentos con ese templo. Les comentaba yo de los herodianos. Los herodianos eran un grupo de judíos que estaban a favor inclusive de la ocupación romana porque pues ellos habían visto lo que había hecho Herodes con el templo y cómo lo había levantado, todo. Cuando habla de los 46 años que se llevó la construcción, está hablando de lo que se tardó Herodes en remodelar, en reconstruir el templo. Y Jesús les dijo que no quedaría piedra sobre piedra. Bueno, esto como ustedes tres, Rodrigo, Vianey, Goyita, lo leyeron, lo vieron, el templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. Ok. Ah, y cuando vieron el año 70, ¿no les llamó la atención que fuera en el año 70? Sí, de hecho, yo pensé, dije, ahí debe de haber algo, o sea, no sé, es como la creación, ¿no? Como los días de la creación y en el séptimo día descansó, es como que si se volviera a repetir otra vez. Pero fíjate, hay un dato interesante. Ah, el templo fue destruido por Nabucodonosor, ¿ok? El pueblo fue llevado cautivo a Babilonia. Pero Ajá, el profeta Jeremías anunció que a los 70. 70 años regresarían a Jerusalén y iban que se iba a reconstruir el templo. A los 70 años no se reconstruyó el templo. A los 70 años, Dios despertó el espíritu de Ciro, como lo leyó Vianney, para que se cumpliera lo que había dicho el profeta Jeremías.
¿Ok? Y despertó el espíritu de Ciro para que él ordenara que fuera gente hacia Jerusalén y que se reconstruyera ese templo. ¿Ok? Es interesante. El año 70. En el año 70, entonces, se estaba levantando un nuevo templo. En el año 70, de acuerdo a la profecía de Jeremías, se estaba levantando el templo que ya se había destruido a los 70 años. Cuando Jesús llegó aquí, Él era el templo. Ahora nosotros somos el templo del Espíritu de Dios. ¡Wow! Esto es maravilloso para todos nosotros. Es el año 70. Quiero mostrarles a todos ustedes algunas de las cosas que ocurrieron históricamente. Les voy a compartir por aquí esta información. Déjenme poner esto acá. Um, Información histórica. Espero que la puedan leer. ¿Sí la pueden leer? Si no, veo que sea más grande. ¿Sí lo pueden leer o no? Sí, Sí, no, sí. Sí, no, o lo pongo más bueno, grande. Un más poquito más grande, grande. por favor. Bueno, yo sí lo alcanzo a ver. Ahora vamos a poner la letra más grande. A ver, ahí, aunque ya se descoordinó esto, pero bueno. Ok, Sí, en el sí. año 33 después de Cristo, ok, ocurre pues la crucifixión y resurrección de Jesús. ¿Está bien? En el año 34 al 35 es cuando ocurrió la conversión de Saulo, Saulo de Tarso. ¿Ok? Había pasado un año o dos de que Jesús hubiera ascendido al cielo. En el año 40, Pablo inicia sus viajes misioneros, 5 años después de haberse convertido. Empiezan sus viajes misioneros. En el año 49 ocurre el concilio de Jerusalén, que ustedes pueden ver en Hechos 15, en donde se discute si los gentiles entran dentro de la iglesia o no, y si se entran dentro de la iglesia, que si se les debe de enseñar la ley o no se les debe de enseñar la ley. El resultado de ese concilio fue pues, que obviamente los gentiles sí entraban dentro de la iglesia porque habían recibido al Espíritu Santo y que no se necesitaba enseñar la ley ni que se circuncidaran. Eso ocurrió en el año 49. En el año 50, del año 50 al año 60, entre esos 10 años, Pablo escribe las cartas de Primera y Segunda de Tesalonicenses, la carta de Gálatas, la de Romanos, la de Primera de Corintios en el año 53, y hago énfasis en estas las fechas exactas. Primera de Corintios año 53 y Segunda de Corintios en el año 57, y también escribe la carta de los Filipenses en ese periodo de tiempo. En Primera de Corintios, Pablo establece que somos templo del Espíritu Santo. Ok, esto es, quiero que ustedes lo noten, esto es importante. En el año 53 fue escrita la carta de Primera de Corintios. Eh, el templo Necesito. todavía estaba presente, ¿ok? El templo no había sido eh, eh, destruido todavía. La gente seguía yendo al templo, pero el apóstol Pablo ya había recibido la revelación de que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Esto es importante porque muchas personas podrían decir, bueno, dado que se destruyó el templo, entonces ahora surge la idea de que
pues nosotros somos el templo del Espíritu porque ya no hay un templo físico. Pero esto no fue así. En realidad, todavía estaba el templo físico, porque el templo físico fue destruido en el año 70 y en el año 53 el apóstol Pablo ya estaba escribiendo que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Esto es un dato muy, muy, muy importante para todos nosotros. Ah, esto también implica que desde ese tiempo, entonces, los judíos y los gentiles se les estaba diciendo que el templo físico era irrelevante, de tal manera que la gente ya no tenía que ir al templo. Los mismos apóstoles, los mismos judíos cristianos, ya no tenían que ir al templo. Era irrelevante el templo. En el año 62, el apóstol Pablo escribe las cartas de los Colosenses, Efesios y de Filemón. En ese mismo año 62 ocurre el martirio de Santiago, hermano de Jesús, quien era líder de la iglesia en Jerusalén. Ahí es muerto. Del año 62 al 64 se escribe la primera carta de Pedro dirigida a los cristianos que estaban sufriendo persecución. En el año 64 ocurre el incendio de Roma, hecho por Nerón, pero le echó la culpa a los cristianos y empezaron a ser perseguidos por Nerón, año 64. En el año 64 al 67, Pedro escribe la segunda carta y ahí anuncia él la segunda venida de Cristo. Yo quiero que vayan viendo cómo vienen produciéndose las revelaciones. Año 67, muere Pedro, es el martirio de Pedro a manos de el emperador romano Nerón. En ese mismo año, con diferencia de algunos meses, Pablo igualmente sufre el martirio a manos de Nerón. En el año 66 al 73 ocurre la primera rebelión, la primera revuelta judía. Ah, los judíos se rebelan en contra de Roma, básicamente porque los romanos estaban metiendo dentro del templo estandartes romanos que tenían que respetarse, pues porque estaban bajo Roma. Eh, en esa rebelión que ocurre del año 66 al 73, una rebelión fuerte, eh, el emperador Vespasiano envía al general Tito, uno de sus principales generales, para aplacar la rebelión. Lo que hace Tito es que entra con sus tropas dentro del templo, saquea y destruye el templo de Jerusalén en el año 70. En ese momento la religión judía se recompone. La religión judía estaba basada muy, muy importantemente en las prácticas religiosas del templo. Pero si ya no hay templo, entonces hubo una recomposición de la religión judía y se concentran en los cultos en las sinagogas y en el estudio de la Torá. Eh, Esto ocurre año 70. Quiero mostrarles también, permítanme un momentito, quiero mostrarles también unas imágenes. Ay, ¿dónde estoy? Ya no sé ni dónde estoy. Ah, ok. Quiero mostrarles también estas imágenes. Ahorita se las voy a ampliar. En Roma, en Roma, cuando una persona
un general había tenido un triunfo importante, se le hacía un arco. Ustedes sabrán que existe el Arco del Triunfo en Francia. Viene desde los romanos. Se acostumbraba a construir un arco para conmemorar las victorias importantes de alguna persona. Bueno, este que les voy a mostrar es el Arco de Tito, que fue hecho para que pasaran por este arco pasaran las tropas que venían con el general Tito y toda la población le lanzara laureles y les lanzara rosas y todo en festejo por haber tenido una gran victoria. Así es que se construye este arco para que pasaran por ahí las tropas entrando en la ciudad de Roma. En estos arcos se esculpían algunas de las escenas importantes de lo que había ocurrido durante aquella batalla. Quiero mostrarles esta en particular, esta escultura puesta dentro del arco. Allí ustedes pueden ver que soldados romanos estaban saqueando el templo y se estaban llevando la menorá. Es el candelero de 7 brazos, se lo estaban llevando. Ustedes pueden ver, de acuerdo a esta descripción gráfica que ellos mismos hicieron, el tamaño de este candelero eh, es más o menos del tamaño de una persona humana, y era de oro puro. Se lo están llevando, saquearon el templo, se llevaron todas las cosas que había ahí, se llevaron el arca, se llevaron todo, todo se lo llevaron. Ahí está todo eh, en esta fotografía, bueno, en esta fotografía de esta escena representada en el arco de Tito, ahí ustedes pueden ver cómo entraron y cómo se llevaron todas las cosas que había en él antes de destruirlo. Así es que, bueno, esto fue la primera revuelta y terminó en ello. Se destruyó la ciudad de Jerusalén. Muchísimos judíos fueron muertos, muchos fueron tomados como esclavos y muchos otros huyeron y empezó una diáspora importante. En el año 73, el emperador Vespasiano ordena que donde había estado el templo, que era dedicado a Dios, se construyera un templo a Júpiter. ¿Ok? Así es que ahí se construye el templo a Júpiter para que los judíos se dieran cuenta que nunca más se les iba a construir su templo. Del año 65 al 70 se escribe el Evangelio de Marcos, dirigido a los gentiles. Esto es muy, muy interesante porque hasta el año, vamos a decirle 70, los gentiles tuvieron una historia de Jesús y sin embargo creían en Jesús por revelaciones, no por historia. En el año 70 al 90 se escriben los otros evangelios de Mateo, Lucas y también se escriben los Hechos de los Apóstoles. En el año 85 se da una completa separación del judaísmo y del cristianismo, siendo los cristianos ya rechazando el culto de las sinagogas o el culto dentro de las sinagogas como lugar de congregación.
dado que los cristianos ya no iban a las sinagogas, entonces hubo una separación ya completa entre el judaísmo y el cristianismo, que hasta ese momento iban como que caminando medio juntos. Eh, en el año 90 al 95 se escribe el Evangelio de Juan. En el año 95-96 se escribe el Apocalipsis, estando Juan exiliado en la isla de Patmos. Del año 100 al 110 se piensa que es la muerte de Juan, el último sobreviviente de todos los apóstoles. En el año 115 al 117 se da la segunda revuelta judía ya en la diáspora, en diferentes ciudades. Los judíos se emanciparon otra vez, aunque estaban ya en diferentes lugares, y mueren miles de judíos. Como resultado, ya está el emperador Adriano. No solamente aplasta esa rebelión en diferentes ciudades, sino que entonces prohíbe la circuncisión, ¿ok? Para acabar con los judíos. Ah, y como respuesta a esa rebelión, inicia la reconstrucción de Jerusalén, que había quedado destruida, pero ahora ya no como una ciudad judía, sino como una ciudad helénica, una ciudad romana completamente. En el año 132 al 135 se da la tercera revuelta judía, conocida como Bar Kokhba, eh, debido a la persona que lo lideró. Esta persona, Bar Kokhba, o Kokhba, es proclamado como Mesías por los fariseos y por los rabinos judíos. Le vieron a él las características de un príncipe, de un rey que podía liderarlos para liberarlos del imperio romano. Creyeron en él, lo proclamaron como el Mesías, lo apoyaron. Y de hecho, este cuate Bar Kokhba, logró la liberación, la libertad de los judíos de Roma por 2 años. 2 años fueron libres, pero entonces Adriano prohibió, dentro de todo el imperio romano, prohibió el judaísmo, expulsó a todos los judíos de Judea, cambió el nombre de Judea por Palestina, eh, que significa filisteos, y creó en Jerusalén, lo que antes era Jerusalén, creó la ciudad helénica de Aelia Capitolina. Eh, a partir de ese momento, los judíos ya no tuvieron tierra, ya no tuvieron en dónde estar. Todo mundo tuvo que irse hacia diferentes lugares y la religión judía quedó proscrita dentro de todo el imperio romano. En el año 150, los 4 evangelios ya circulaban entre todas las iglesias. Esta historia se las cuento no solamente para que ustedes puedan darse cuenta de que se cumplió la palabra profética de Jesús de que no quedaría piedra sobre piedra, sino para que ahora comprendan perfectamente bien. Les estoy dando primero los hechos y luego les doy esta parte en la que Jesús da estas señales. Dice aquí el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas, perdón, dice, y se sentó en el monte de los olivos, estoy leyendo un poquito después, dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo.
Ok, entonces él está sentado, sus discípulos están con él frente al templo, viendo hacia el templo. Y Pedro, Juan, Jacobo, Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas se vayan a cumplir? Jesús les respondió y comenzó a decir, miren, que nadie les engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eh, es interesante porque hubo tres revueltas. En estas tres revueltas hubo múltiples dirigentes que quisieron liderar a los judíos para librarlos de el imperio romano. Hubo muchos que se proclamaron como Cristos, ¿ok? Y engañaron a muchos. El último, hasta lo proclamaron oficialmente, lo proclamaron como el Mesías. Mas cuando ustedes oigan de guerras y de rumores de guerras, no se turben, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en muchos lugares, hambres, alborotos, principios de dolores honestos. Pero miren por ustedes mismos que les entregarán en los concilios y en las sinagogas les azotarán y delante de los gobernadores y de reyes los llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando les entreguen para entregarlos, cuando los trajeren para entregarlos, no se preocupen por lo que ustedes van a decir ni lo piensen, sino lo que les fuera dado en aquella hora, eso hablen, porque no son ustedes los que van a hablar, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y se levantarán hijos contra los padres y los matarán y serán aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ustedes pueden ver durante todo este tiempo, antes de que el templo fuera destruido, estaba una persecución terrible. Mataron a Santiago, fue muerto Pedro y también el apóstol Pablo. Esta palabra se cumplió completamente, ¿ok? Hubo una persecución entre ellos y los encarcelaron y los persiguieron, ¿ok? Dice, pero cuando ustedes vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y el que esté en la azotea, no descienda a su casa, ni entre para tomar algo en su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar su capa. ¿De qué se refiere esta abominación desoladora? Bueno, se refiere a que dentro del lugar santo, dentro del lugar de la presencia de Dios, entrarían gente que no debería de estar allí y iban a hacer abominación en ese lugar. Ah, la primera vez que esto ocurrió en el tiempo de los macabeos. Ah, en ese momento, los seleucidas, que eran los que estaban gobernando sobre el territorio de Judea, era una de las provincias de este imperio de los macedonios, griegos, griego-macedonio. Eh, ellos entraron dentro del templo de Dios y pusieron allí un altar a Júpiter. Inclusive el, el rey de ellos llegó ahí, Antíoco IV, entró allí y mató un cerdo como en forma de humillación para los judíos en su altar de sacrificios. Ellos no comían el cerdo porque lo consideraban inmundo y él llegó y mató un cerdo ahí en ese lugar.
Eso fue una abominación. Los macabeos lucharon y lograron echar fuera de allí a los Eleusidas y lograron quitar de allí las imágenes que habían metido, lograron quitar la imagen de Júpiter, la quitaron y purificaron el templo nuevamente e hicieron una gran fiesta durante 8 días, a lo que los judíos le llaman la fiesta de la purificación, el Hanukkah, si ustedes han escuchado el Hanukkah. ¿Ok? La fiesta de Hanukkah es una fiesta que tiene que ver con esta purificación que se hizo del templo por los macabeos. Eh, Jesús celebró también esta fiesta de la dedicación. Lo ven ustedes en Juan, en el Evangelio de Juan, me parece que es Juan 14, donde dice que estaba celebrándose la fiesta de la dedicación, la fiesta de la dedicación y Jesús estaba dentro del templo. Ah, esta fue la primera vez que ocurrió. Y ahora sucede que los romanos llegan, entran dentro del templo y lo saquean, sacan las cosas de allí y ponen la imagen de Júpiter nuevamente. Hacen allí el templo de Júpiter 3 años después, pero en el momento en el que llegaron pusieron la imagen de Júpiter, sacaron de allí las cosas santas de Dios y deshonraron el lugar de la presencia. ¿Qué dice Jesús aquí al respecto? Jesús les está diciendo, cuando ustedes vean la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, puesta donde no debe de estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Les estaba diciendo, ellos le preguntaron, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuándo va a ser destruido el templo? Esa fue la pregunta, ¿cuándo va a ocurrir estas cosas? Y Jesús les dice, cuando ustedes vean que ocurre esta abominación, en ese momento corran a los montes. El que esté en la azotea ya no descienda, no entre para tomar nada de su casa, porque los van a matar a todos, ¿ok? Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días. Oren pues que su huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta el tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiera cortado aquellos días, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó estos días. ¡Wow! Entonces Jesús empieza a hablar de algo más, ya no está hablando solamente de la destrucción del templo. Jesús ya está hablando de que esto va a ocurrir otra vez. Jesús está hablando del momento de una gran tribulación que va a venir sobre el mundo entero y es el momento de la huida, es el momento de huir de este mundo, es el momento en el que Jesús viene por la iglesia, es el momento de irse con él. Va a volver a existir una abominación sobre de alguien diciendo que Él es el Dios, que Él es el Cristo, volverá a ocurrir esta abominación. Entonces, si alguno les dijere, miren, aquí está el Cristo, o miren, allí está, no le crean, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuera posible, aún a los escogidos. Mas vean ustedes, esto se los he dicho antes. Ah, bueno, luego seguimos leyendo lo que sigue. Así es que es interesantísimo, es precioso ver que esta palabra, ah, todo esto que Jesús les anunció fue perfectamente cumplido, ¿ok? Ocurrió tal como lo decía Jesús. Y si ustedes leen los otros evangelios, ustedes leen esta misma descripción, pero ahora por Mateo y por Marcos, Jesús les habla de un sitio, dice, y cuando ustedes vean que todas las tropas están asediando a Jerusalén,
llegó el tiempo, tienen que salir huyendo. Eh, Jesús les respondió la pregunta, ¿cuándo va a ocurrir esto? Bueno, pues estas cosas ocurrirán y todas ellas fueron cumplidas en el año 70. Y es interesante para mí que antes de que ocurriera que el templo fuera destruido, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, los, yo diría, pilares de la construcción de la iglesia, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, ambos ya habían muerto. Jesús ya se los había llevado antes de que esto ocurriera. Eh, las cartas ya estaban hechas, la iglesia ya estaba fundada, la revelación ya había sido dada, todo estaba listo. En el año 70 se destruye el templo, pero de todas maneras ya era irrelevante. Realmente el templo del Espíritu, el apóstol Pablo ya lo había revelado, ya lo había expuesto. Somos nosotros, somos la iglesia, recibimos al Espíritu Santo y no se necesita ningún otro templo. Desde el año 70 en el que fue destruido el templo hasta el día de hoy, no se ha construido el templo. En aquel entonces se construyó el templo a Júpiter, después también fue destruido el templo a Júpiter. Pero tiempo después fue construida una mezquita en ese lugar, el Domo de la Roca se le llama, de origen musulmán. Y mientras esa construcción esté puesta allí, el templo no puede ser reconstruido. Eh, los judíos en este momento ya tienen la maqueta del templo, del nuevo templo. Si ustedes buscan en la web, ustedes pueden no solamente ver la maqueta, ustedes pueden tener un paseo virtual por lo que va a ser el templo. O sea, virtualmente ustedes pueden entrar, ver lo que va a haber un lado, lo que va a estar acá, las cámaras, dónde van a estar, todo. Ya tienen hasta el paseo virtual del templo. Ya se tiene elegido al sumo sacerdote. Este, ya está construido el templo por ¿cómo se llaman? Por segmentos, por tramos, de tal manera que lo único que se necesita es que ya no esté, o sea, que esté el terreno limpio y en un ratito ellos acomodan todas las cosas, pac, 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 porque ya está todo construido, ya está prefabricado todo. En un momento esto ocurre, ¿eh? Si ustedes piensan, no, pues es que falta, mira, en un momento, no sé qué vaya a suceder, en un momento, de un momento a otro esto ocurre. ¿Qué sucede? Bueno, que cuando el templo físico se reconstruya, es un claro indicio de que la iglesia ya no está aquí. O sea, si nosotros ya no somos el templo, se necesita un templo físico, entonces la iglesia está por partir o ya partió. Así es que, bueno, eh, la próxima semana seguiremos viendo todos estos sucesos, todas estas cosas proféticas que dijo Jesús, que son súper importantes para nosotros, no solamente fueron importantes para los judíos, pero todos los que escucharon a Jesús y vieron el cumplimiento, pues ahí está, ¿no? Tardó, después de que Jesús lo dijera, tardó 37 años en cumplirse.
es impresionante. Eh, yo quiero hacerles algunas preguntas que no sé si ustedes se hayan hecho. Si hasta por ahí del año 65 se escribe el primer evangelio, ¿cómo es que los gentiles estaban creyendo en Jesús? Escuchen bien. El apóstol que fue enviado a los gentiles fue el apóstol Pablo, no Pedro. El apóstol Pedro estuvo con Jesús. Él se sabía todas las historias y escuchó todas las predicaciones. Muy probablemente Jesús repetía las predicaciones, o sea, predicó algo aquí y después iba a la otra ciudad y predicaba lo mismo. ¿Por qué? Pues porque en ese entonces no había medios que pues, entren en internet y lean lo que ya prediqué, ¿no? O sea, no había eso. Tú lo tenías que repetir. Cuando Jesús envió a sus discípulos de dos en dos, los envió a predicar lo que habían escuchado que él había predicado. Ah, Pedro estuvo allí, pero Pablo no. Pablo no escuchó ninguna de las predicaciones de Jesús. Pablo no estuvo presente cuando hacía milagros. Y Pablo es el que les predicó a los gentiles. ¿Qué les predicaba si no había un evangelio? ¿Cómo creían en Jesús? Por milagros, ¿Por milagros? ¿Sí? ¿Sí, Goyita? Porque yo creo que también ahí se cumplió la palabra que Jesús les dijo a sus discípulos cuando él dijo que mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, por lo que ellos iban a predicarles. O sea, lo que dice Juan 17, 20 al 23, que Jesús dice, para que todos, bueno, aquí lo tengo, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. O sea, Sí. y pues yo La, creo la que eso se unidad, cumplió. la unidad, los milagros, como dice Rodrigo, esta petición de Jesús. El apóstol Pablo, si ustedes lo leen en sus cartas, él dice que él fue apóstol de Jesucristo por revelación, Lo que sí, no sí. por no por estar presente, sino por revelación. Eh, el apóstol Pablo no les contaba historias de Jesús dijo y Jesús estuvo y Jesús fue, porque, porque no se las sabía, porque él no estuvo. Lo que tuvo Pablo fue una revelación de quién era Jesús, no de lo que hizo, no de lo que dijo, sino de quién era Jesús. Si ustedes están interesados en saber, pues, qué les decía, pues, ¿en qué creían estos primeros cristianos? Lean Colosenses. Lean Colosenses capítulo 1 y así, se van a espantar de la descripción del apóstol Pablo hablándoles de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Eh, eh, ya después Marcos se encargó de escribir la historia para que todos la conocieran. Pero antes de que hubiera historia, había revelación.
Es interesantísimo esto. A mí me vuela la cabeza ver las fechas y darme cuenta que, que ya había una iglesia edificada, consolidada, que creían en Jesús y todavía no había ni evangelios. Pablo predicaba de alguien a quien no había conocido y el templo estaba por destruirse cuando todos ellos ni siquiera lo sabían. Ah, me encanta ver esto, el poder de Dios edificando la iglesia, Literal. el poder de Dios edificando la iglesia. Ah, la iglesia está en las manos de Dios. Es un alivio como pastor saberlo. Yo les dejo solamente esto. ¿Alguien quiere comentar algo más? Yuhu, ¿nadie? Y también sería, porque ya también estaba el Espíritu Santo, Ah, no, que era el pues es que evidente. movía, ya era el Exacto. que le daba esas revelaciones y el que, como dice la palabra, que el Espíritu Santo es el que convence y convencía a las personas con lo que Pablo les hablaba o predicaba o enseñaba, ya el Espíritu de Dios ahí se movía para pues que la gente creyera y aceptara a Jesús. Claro, claro. O sea, ¿qué les decía Pablo? Les decía, Jesús es la imagen visible de un Del Dios Dios invisible. invisible. Les decía, Sí, Él es el autor de todo lo que existe, todo fue hecho en Él, por Él y para Él. sí, En Él subsiste todas las cosas que fueron creadas. Eh, ujú, eh, es la riqueza más extraordinaria que pudiéramos tener. Cristo habitando dentro de nosotros, les decía, ¿no? sí, En eso creían. ujú. Mm. Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ah, bueno, pues entonces vámonos. Ladies and gentlemen, que Dios les bendiga muchísimo. Bye. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Bye. Buenas noches, gracias.